Gracias por dar clic en este video, ahora solo disfruta y suscríbete y apoya a este canal comprando una membresía, enlaces abajo. Capítulo 45. La chica de la terraza. Era la misma persona que había visto al salir de la fiesta. Pensé que parecía una actriz de cine, con esa expresión aburrida en la terraza. Ahora, viéndola de cerca, su aspecto se sentía aún más irreal. Un placer conocerte. Soy Agustín Jerónimo de Iturbide. Aunque seguramente ya conocía mi nombre, no sabía cómo funcionaban estos encuentros en esta época, así que me presenté cortésmente. Un placer. Soy Cecilia Escalante. Su expresión era algo indiferente, como si no estuviera contenta de estar aquí. Interesante. No quiero sonar arrogante, pero me consideran uno de los mejores partidos del Imperio Mexicano. Lo pude notar claramente en la fiesta. ¿Hay algo que no le guste? Si es así, podemos dejarlo para otra ocasión. No, no es eso. A pesar de decir que no había nada malo, tampoco mostraba una actitud entusiasta. No podía saber si era parte de su personalidad o si simplemente no le agradaba. Sin embargo, como respondía con sinceridad, la conversación al menos podía continuar. Señorita Cecilia, ¿puedo preguntar cuáles son sus aficiones? Mi afición era la lectura, aunque, en realidad, ya no lo es. ¿Y era la lectura? ¿Eso significa que ya no lo es? En un encuentro moderno, esta actitud probablemente sería una señal de que la cita no iba a ninguna parte. Pero en este caso, nuestras familias ya habían arreglado todo. A menos que alguien estuviera absolutamente en contra, este era el encuentro para conocer a la persona con la que uno se iba a casar. Pensé que había dejado de lado todas mis expectativas, pero quizá aún quedaba algo en el fondo de mi mente. Una familia republicana, y antes le gustaba la lectura. Guié la conversación hacia su familia, los grandes terratenientes de la península de Yucatán, y mencioné a los arrendatarios y los indígenas que trabajaban en sus tierras. Algunas señoritas comentaban que estaban agradecidas de que hubieran limpiado esas cosas sucias de sus haciendas, ya que mejoraba el paisaje. ¿Cómo puede alguien decir algo así? Su tono, que hasta entonces había sido algo neutral, se volvió repentinamente frío. ¿A qué? Su mirada, al igual que su voz, se volvió helada. Esas cosas sucias también son personas. Me miraba con dureza mientras pronunciaba esas palabras, pero, curiosamente, yo sentí una especie de emoción al escucharla. Yo solo estaba repitiendo lo que escuché en la fiesta. Me intriga saber qué parte de eso te molestó tanto. Mis expectativas crecían. El hecho de que me cuentes un chiste así, ¿no implica que tú también piensas de esa manera? Si los tratas de esa forma, algún día te arrepentirás. Con una advertencia en su tono, su emoción seguía creciendo. ¿Son personas también? Esas palabras no eran algo que uno escuchara de la clase terrateniente del Imperio Mexicano. Pasé horas en la fiesta sin escuchar una sola opinión como esa. Dijeron que su familia se había pasado del bando republicano. ¿Arrepentirme? ¿Por qué? Porque ellos también son personas, y su paciencia tiene un límite. Y esa máquina que construiste solo los empuja más. Por eso no quería venir aquí. ¿Qué demonios estaba diciendo? ¿Qué quiere decir exactamente con que mi máquina los está empujando al límite? Lo sabía. La cosechadora mecánica que inventaste. ¿No te has dado cuenta de que ha hecho que la vida de los campesinos sea aún más difícil? Les he proporcionado suficiente trabajo a los campesinos que han perdido sus empleos en las granjas. ¿Cómo es que dices que los ha empeorado? Eso es algo que puede funcionar en el centro o el norte de México. ¿De verdad crees que es fácil para la gente del sur llegar hasta aquí? ¿Crees que los terratenientes les dan una despedida amable con provisiones? ¿Cómo se supone que van a llegar hasta aquí? Fue como si me hubieran dado un golpe en la cabeza.
Los campesinos del centro de México pueden ir a ciudades cercanas como Las Truchas, Morelia o Ciudad de México. Los del norte saben que se les está ofreciendo tierra en California o Texas, así que se dirigen allí. Pero, ¿qué pasa con la gente del sur de México? Allí también están surgiendo ciudades y negocios, pero no lo suficientes para absorber toda la demanda de trabajo de los campesinos. Tendrían que viajar al centro de México, lo cual es muy lejos. Además, el altiplano central es una región montañosa, así que tendrían que atravesar terrenos difíciles. No es un viaje fácil. Y considerando que quienes parten son arrendatarios, es poco probable que tengan suficientes provisiones para el trayecto. Especialmente aquellos que viven en el extremo de la península de Yucatán o en las zonas de América Central, ellos ni siquiera considerarían hacer el viaje. Tendré que ajustar el plan del ferrocarril. El plan original era construir primero las secciones más rentables entre Veracruz y el altiplano mexicano, luego extenderlo a California y Texas y dejar la península de Yucatán y Centroamérica para el final. Creía que ese era el orden más rentable. No es que no haya fondos. Ya había recaudado suficiente dinero de los terratenientes locales que habían prometido financiar el proyecto, además de la venta de acciones. El único problema era la falta de mano de obra, por lo que había decidido comenzar con los tramos más rentables. He pasado por alto algo otra vez. La idea de mejorar la eficiencia agrícola para liberar a los campesinos de las granjas había tenido éxito hasta ahora, pero me había descuidado en los detalles. Cada vez que un plan avanzaba lo suficiente, me encontraba ocupado pensando en el siguiente proyecto. Es cierto que, gracias al poder de la familia imperial, mi vasta riqueza y mis conocimientos modernos, el imperio mexicano se estaba fortaleciendo con la industrialización y el desarrollo territorial. Pero no había previsto ni la crisis indígena ni este problema. Estaba empezando a ver los límites de las capacidades de una sola persona. Parece que necesitaré un sistema más organizado. A medida que las transformaciones históricas se iban acumulando debido a mi intervención, no sería posible prever ni prepararme para todos los eventos. Ni siquiera un genio podría hacerlo. Parece que algo te preocupa. Ah, es cierto, estábamos conversando. No sé cuánto tiempo estuve pensando, pero probablemente más de 5 minutos. Dejar a alguien esperando más de 5 minutos en una conversación es, sin duda, una falta de cortesía. Me perdí en mis pensamientos un momento. Perdón. No te preocupes. Al menos me tranquiliza ver que lo has estado pensando. Decidí dejar mis preocupaciones a un lado por el momento y continuar con la conversación. Mencioné ese comentario antes porque tenía curiosidad por saber qué piensas sobre los campesinos. No los veo como cosas sucias. Al contrario, creo que son personas de las que tengo la responsabilidad de cuidar. Te creeré, ya que te vi reflexionando durante 5 minutos. Debo decir que tu forma de pensar es muy diferente a la de otros. No he conocido a muchas jóvenes republicanas que piensen como tú. En esta época, por muy comprometidos que estuvieran con las ideas republicanas, no era común que las familias educaran a sus hijas al mismo nivel que a los hijos. Mi padre no siempre fue como es ahora. En su juventud, en sus 20s, estaba profundamente influenciado por el republicanismo. Incluso me leía libros. Ya veo, entonces las cosas cambiaron con el tiempo. A mi padre le gustaba que leyera hasta que cumplía alrededor de 30 años. Nuestra biblioteca estaba llena de libros que había conseguido en Europa. Pero todo cambió cuando mi abuelo falleció y mi padre heredó las tierras. Desde entonces empezó a cambiar. Parecía que ya había bajado la guardia y empezó a contarme más sobre su familia. Su padre, poco después de la independencia, se había unido a la facción republicana, ya que el republicanismo todavía tenía cierta influencia en ese entonces. Pero cuando el poder de la monarquía se consolidó y la posibilidad de un gobierno republicano se desvaneció, su padre cambió de lealtad, abandonando por completo sus ideales republicanos.
Prohibió la lectura en su casa y comenzó a buscar una familia con la que pudiera venderla al mejor postor, como ella misma lo expresó. Bajo la presión de su padre, tuvo que comenzar a asistir a los eventos de la alta sociedad. Así que por eso estabas en la terraza con esa expresión tan aburrida. Sí. Bueno, al final, parece que tu padre logró casarte con la familia imperial, así que en cierto modo, ha tenido éxito. Sin embargo, como ya debes haber sospechado, no tengo intención de dejar que los terratenientes sigan aprovechándose de la tierra sin más. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro, no solo estoy de acuerdo, me encanta la idea. A partir de ahí, la conversación fluyó de manera mucho más amena. Aunque Cecilia tenía ideas republicanas, no albergaba pensamientos radicales como eliminar a toda la familia real. Más bien, compartía una postura crítica hacia la estructura social actual del Imperio mexicano, en la que una minoría de terratenientes explotaba a la mayoría. Esto era algo en lo que yo también estaba de acuerdo, lo cual resultaba beneficioso. ¿Mi madre habría anticipado esta situación al elegirla? Probablemente no. Seguramente la eligió porque su familia, en la península de Yucatán, tenía una gran influencia y riqueza. Si hubiera aceptado a la primera cuando me lo propusieron, tal vez habría terminado con otra familia. Al pedir un año para pensarlo, todo resultó así. Supongo que debo tomarlo como un destino. Si ya he encontrado a Dios, no tiene sentido no creer en el destino también. Le informé a mi madre de inmediato que aceptaba el matrimonio. Sabía que una boda real requeriría varios meses de preparación, así que durante ese tiempo me dediqué a supervisar los trabajos finales de la construcción de la represa en Morelia. Invierno de 1832. El primer embalse moderno del Imperio mexicano fue completado, la presa Coincio. Con una capacidad de 70 millones de metros cúbicos, fue una represa de tamaño mediano que se construyó en un periodo relativamente corto. Fueron 2 años llenos de eventos. Hubo rebeliones indígenas y también construimos un gran complejo de viviendas en Morelia para recibir a los inmigrantes urbanos. El ferrocarril avanzó rápidamente y el tramo entre Ciudad de México y Veracruz ya estaba terminado, mientras que, bajo mis órdenes, comenzaba a expandirse hacia la península de Yucatán y América Central. Mis proyectos, y las diversas empresas del Imperio mexicano, seguían padeciendo una gran falta de mano de obra, pero al menos el personal administrativo imperial se estaba reclutando en cantidades suficientes. La bancarrota de España fue de gran ayuda. España, que ya tambaleaba, se vio obligada a pagar enormes indemnizaciones tras perder la guerra, y cuando esas deudas pasaron a manos de Inglaterra, la presión para cobrarlas se volvió insoportable. Lo que llevó a España a declarar la bancarrota. No aceptaron la bancarrota, por supuesto. Aunque una persona puede declararse en bancarrota bajo la protección de la ley, cuando un país lo hace, no hay ninguna ley que lo proteja. Ningún país bueno o piadoso simplemente acepta que otro declare que no puede pagar. Y empezaron a saquear con fiereza. Incluso en el mundo moderno, las declaraciones de quiebra de países con poca fuerza se ignoran con frecuencia. Un ejemplo es Argentina, que formalmente se declaró en quiebra, pero una compañía de fondos de inversión de Estados Unidos, Elliott, ignoró esa declaración y llegó a incautar el buque insignia de la Armada Argentina, el Ara Libertad, en Ghana. El Reino Unido en este mundo hizo algo similar. No solo se apoderaron de los buques de guerra de España, sino también de sus barcos mercantes, lo que dejó la economía española completamente destrozada. Aprovechando este caos y sufrimiento, los liberales españoles iniciaron una insurrección, lo que desató una guerra civil. Como resultado, la inmigración española a México, que ya era considerable, comenzó a dispararse. Españoles llegan en cantidades similares a la suma de irlandeses, alemanes y otras nacionalidades. El efecto mariposa ya está tomando fuerza. Buen trabajo, presidente Andrés, parece que me toca decir esta frase con frecuencia. Su Alteza, usted también ha trabajado mucho. Yo también digo esta frase a menudo.
Supongo que es una señal de todo lo que hemos logrado. Así es. Desde lo alto de la represa Coincio, miré hacia abajo. Esta represa abastecería de agua a la gran hacienda de la familia imperial en Morelia. Los rayos del sol reflejados en el embalse creaban una escena deslumbrante. Somos el único país que ha construido algo de esta magnitud. Siéntete orgulloso. Es un espectáculo que llena de satisfacción, Alteza. El agua que fluía por la zona de control de la represa, diseñada para regular el nivel del agua, creaba una majestuosa cascada. Caminando cerca de la represa, el sonido del agua fluyendo y el canto de los pájaros se entrelazaban, creando una atmósfera que parecía de otro mundo. Esta represa no solo prevenía inundaciones y proporcionaba agua para la agricultura, sino que también funcionaba como un sitio de pesca. Ya que estamos aquí, ¿qué tal si hacemos un poco de pesca? Me parece una excelente idea. Mañana, el ritmo ajetreado comenzaría de nuevo. El matrimonio me parecía algo positivo, pero la ceremonia en sí sería una tarea agotadora. Después de eso, otros proyectos de desarrollo territorial ya estarían esperando. Pero, Su Alteza, ¿no es en 2 días la boda? No me queda mucho tiempo para disfrutar de momentos tranquilos como este. Aunque tenga que irme pronto, ¿qué tiene de malo tomarse un momento de descanso, no? Capítulo 46. Invierno de 1832. Ya había pasado un año desde mi compromiso con Cecilia, y tras una larga preparación, por fin comenzaba la boda. Felicidades. Felicidades, hijo. Mi padre y mi madre me felicitaban. Sus rostros mostraban una sincera alegría, especialmente el de mi madre, quien parecía aliviada, como si por fin pudiera descansar un poco. Parece que realmente están felices. Este año marcaba mi 10º aniversario desde que desperté en este cuerpo. También eran 10 años desde la independencia de México, y aquel joven de 15 años que era yo ahora tenía 25. Mis padres, que en ese entonces tenían 39 y 36 años, ya tenían 49 y 46, y sus rostros habían envejecido notablemente. Me invadió una sensación de melancolía. Oh, hijo. Quizás por la emoción del día de la boda, me dejé llevar por los sentimientos y abracé a mi padre y a mi madre, uno por uno. Para mi sorpresa, ambos aceptaron el gesto con una sonrisa. Aunque no son mis padres biológicos, son las personas con las que he formado lazos desde mi reencarnación, y les debo mucho. Especialmente a mi padre, Agustín I, quien resultó ser un apoyo inesperado. Dependiendo de cómo hubiera sido su carácter, mis planes habrían sido muy distintos, pero él siempre respaldó lo que yo quería hacer. En nuestras conversaciones, me di cuenta de que, más que el poder en sí mismo, lo que él valoraba era la familia. Mientras su primogénito y heredero, yo, tuviera éxito, no veía la necesidad de obstaculizarme. Afortunadamente, no es de esos que creen que el poder no puede compartirse ni con los hijos. Si lo fuera, probablemente no habría logrado nada. Hermano, nosotros también estamos aquí. Como era de esperarse en un evento tan importante como la boda del príncipe heredero, todos mis hermanos, con quienes apenas había tenido tiempo de hablar debido a mi apretada agenda, estaban presentes. El que acababa de hablar era mi hermano menor, Ángel, 9 años menor que yo, es decir, de 16 años. En la historia original, él terminaría casándose con una ciudadana estadounidense. Esto se siente un poco incómodo. Con 8 hermanos en total, 4 varones y 4 mujeres, no era fácil saber cómo actuar frente a todos ellos, ya que no tenía una relación cercana con ninguno. Gracias a todos por venir. Por supuesto. Felicidades, hermano. A pesar de la distancia emocional que sentía, el ambiente familiar era alegre, y todos me felicitaban con sonrisas brillantes. Estos chicos. Al ver sus ojos brillando mientras me miraban, de repente me salió algo inesperado. ¿Quieren que les dé algo de dinero? ¿Qué?
sin previo aviso, les di un poco de dinero. La ceremonia nupcial comenzó oficialmente. El lugar era el castillo de Chapultepec, en lo alto de una colina en el Parque Chapultepec de Ciudad de México. Rodeado por exuberantes y vibrantes decoraciones florales con flores nativas de México como las dalias y las cempasúchiles. Se celebraba la primera y última boda de mi vida, en todas mis existencias, pasadas y presentes. Bajo la bendición de Dios, en este día sagrado, estamos reunidos para celebrar la unión de dos almas. Hoy, nuestro príncipe heredero y su amada prometida se convierten en uno a través de sus votos de amor y lealtad. Esta unión no es solo el encuentro de dos personas, sino un símbolo de esperanza y futuro para nuestra nación y su pueblo. Parecía que el arzobispo de México, Francisco Pablo Vázquez, estaba oficiando la ceremonia, pero yo no lo escuchaba. Solo veía a Cecilia, la mujer que pronto sería mi esposa. Estaba deslumbrante, tan hermosa que me quitaba el aliento. Es hermosa, murmuré. Gracias, tú también luces increíble, respondió ella. Nos conocimos cuando Cecilia tenía 18 años, y ya ha pasado un año. Ahora estamos en el invierno de su 19º año. En nombre de Dios, ante todos los aquí presentes, bendigo esta unión y ruego por la prosperidad y felicidad de nuestro país. Que este matrimonio sea un símbolo de amor y devoción eternos. El sermón del arzobispo continuaba, pero yo seguía absorto en la belleza de Cecilia. Antes de darme cuenta, la ceremonia ya había terminado. No sé cómo pasó tan rápido, pensé. Muchos invitados asistieron a la boda. Felicidades por su matrimonio, Alteza, me dijeron políticos nacionales y diplomáticos de países como Inglaterra y Francia, quienes me ofrecían felicitaciones formales mientras dejaban su presencia registrada. Gracias por invitarme, Alteza, dijeron. Es lo mínimo que podía hacer. Soy yo quien agradece su asistencia, respondía cortésmente. También había invitado a los empresarios que gestionan mi compañía. Alteza, no se ha casado un poco tarde, dijo Lorenzo, uno de mis antiguos compañeros. Lorenzo, ¿qué clase de comentario es ese?, lo regañó Eduardo. Tranquilo, está bien, Eduardo, respondí. Mis compañeros de la Academia Militar, como Lorenzo y Eduardo, ya se habían casado años atrás. Otros invitados incluían a Manuel, que ahora era coronel, y otros viejos conocidos. No todos eran amistosos, sin embargo. Alteza, es un placer conocerlo. Soy el general Antonio López de Santa Anna. Felicitaciones por su matrimonio. Mi padre me ha hablado de usted. Le agradezco su presencia, respondí. Incluso el general Santa Anna, considerado una de las mayores amenazas para el país, había asistido. Quizás ya no sea necesario ser tan cauteloso con él, reflexioné. Han pasado unos 8 años desde que el Imperio mexicano alcanzó un periodo de estabilidad. Mientras no se le permitan obtener demasiados méritos, podría ser una espada útil para el Imperio. Después de saludar a Santa Anna, logré tomar un respiro, solo para que otro hombre se me acercara. Es un honor conocerlo, Alteza. Soy Anthony Butler, de los Estados Unidos. Gracias por invitarme a su boda, Alteza. Espero que esta ocasión fortalezca aún más la amistad y la cooperación entre nuestros dos países. Habla como un verdadero diplomático, pensé. Gracias, embajador. Creo que es crucial que ambas naciones se entiendan y cooperen, dije, pensando en mis verdaderos sentimientos, no hagas tonterías. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Alteza. De hecho, en este espíritu de cooperación, me gustaría proponer una discusión sobre la región de Texas. Creemos que esta área tiene gran importancia para ambos países, y me gustaría explorar formas de trabajar juntos en beneficio de ambas naciones. ¿Qué tontería está diciendo ahora?, pensé, mientras veía cómo el embajador americano, con descaro, continuaba hablando después de mi advertencia. Texas, dice.
En este mundo, al igual que en la historia original, el presidente de los Estados Unidos, John Adams, en 1827, y Andrew Jackson, en 1829, propusieron la compra de Texas. La única diferencia fue el precio. Mientras que John Adams inicialmente ofreció $1 millón, aumentó su oferta a 3 millones, y Andrew Jackson, quien ofreció 5 millones, llegó a ofrecer $7.5 millones. ¿De verdad creen que lo venderíamos? Era prácticamente una oferta para que vendiéramos el país. Quiero comprar todo Texas por $10 millones. ¿Qué opina? ¿Y por qué me está diciendo esto a mí? El Ministerio de Relaciones Exteriores del Imperio Mexicano ha sido muy intransigente. Sin embargo, el imperio es de la familia imperial, ¿no es así? Si acepta esta propuesta, le daré a usted personalmente $5 millones. Una típica maniobra estadounidense, similar a lo que intentaron en la historia original cuando ofrecieron sobornos a Santa Anna para comprar Texas durante su mandato. Quizás pensaron que era una propuesta audaz, pero parece que no hicieron su tarea o no se molestaron en investigar lo suficiente para saber cuán rico soy realmente. Idiotas. Si me ofrecen $100 millones, podría considerarlo. ¿$100 millones? Es una forma de decir que no. No vuelva a hacerme una oferta como esa. ¡Qué lástima! Ver a estos estadounidenses mostrando de manera tan descarada su codicia por territorio en mi boda me hizo reafirmar mi resolución. Mataré a Estados Unidos. Estados Unidos es mi enemigo. El enfrentamiento con Estados Unidos es un destino inevitable. Marzo de 1833. Después de la boda, finalmente tuve un descanso tras mucho tiempo. El tiempo pasó tan rápido que me recordó a los permisos de cuando estaba en el ejército en mi vida anterior. Llevé a mi padre, al ministro de Finanzas y a los diputados del Partido Imperialista a Morelia para mostrarles la presa y las instalaciones de irrigación que habíamos terminado. Esto es increíble. Realmente es un espectáculo impresionante. Sí, padre. Será excepcional para la prevención de inundaciones y el suministro de agua para la agricultura, le respondí mientras caminábamos por la parte superior de la presa de Coincio. Además de prevenir inundaciones y suministrar agua para la agricultura, la presa también proporcionaría agua potable, mejoraría la calidad del agua, fomentaría actividades recreativas y protegería y restauraría el ecosistema, aunque estas funciones eran difíciles de explicar en este tiempo. Ahora, vayamos a ver las instalaciones de irrigación. La bomba está instalada aquí en la presa. Aunque no era la temporada principal de siembra, podíamos hacer una demostración. Activamos la bomba de vapor preparada de antemano. El sonido de la bomba de vapor arrancando llenó el aire, como si un gigante exhalara profundamente. Se escuchaba claramente el agua siendo succionada hacia las enormes tuberías conectadas a la bomba. El agua pronto comenzó a fluir a través de las tuberías, llenando las tierras de cultivo pertenecientes a la familia imperial, extendiéndose a lo lejos. Miren hacia allá, dije, señalando los campos. Las tierras alrededor pertenecían a la familia imperial, y podían verse claramente a lo lejos. Oh. Es increíble cómo el agua llega hasta tan lejos. A menos que haya una sequía severa, el suministro de agua será constante. El ministro de Finanzas y los diputados también estaban impresionados. Antes de contar con un sistema de irrigación moderno, la agricultura dependía exclusivamente de la lluvia. Algunos usaban canales o ruedas hidráulicas, pero hasta que se desarrollaron métodos más avanzados, el riego estaba limitado por factores ambientales y no era una solución generalizada. Este sistema de riego resolvía completamente todos estos problemas. Al asegurar un suministro constante de agua a las granjas, la productividad agrícola aumentará considerablemente. Además, permitirá el cultivo de variedades de plantas que antes eran difíciles de cultivar, expliqué a los diputados y al ministro de Finanzas sobre los efectos del sistema de riego.
El ministro de Finanzas es quien aprobará los pedidos para las granjas estatales, mientras que los diputados lo harán para sus propias extensas propiedades. Alteza, ¿podemos esperar a ver cuánto aumenta la producción antes de tomar una decisión?, preguntó el ministro. Parece que prefieren ver resultados antes de comprometerse. No me molesta. Los resultados hablarán por sí solos. No es algo que deba apresurarse. De cualquier manera, ya tenemos suficiente trabajo acumulado, así que no hay necesidad de acelerar los pedidos. Regresamos a Ciudad de México en tren. Justo cuando estaba a punto de descansar, mi padre me llamó. Padre, ¿me llamabas? Veo que estás ansioso por implementar rápidamente la presa y el sistema de riego. Te ayudaré con eso, pero hay algo que necesitas hacer, dijo mi padre, yendo directamente al grano. ¿Qué es lo que debo hacer?, le pregunté. Ajá. Hace algunos años trajiste a unos técnicos navales de España, ¿no es así?, comentó. Ya habían pasado más de 4 años desde aquello. Sí, padre. Dicen que sin un astillero adecuado no se pueden construir barcos de guerra. Estamos invirtiendo en la construcción de uno, pero parece que no avanza como debería. Ya que parece que tienes talento para la construcción, ¿podrías ayudarnos con esto? Había asumido que todo iría bien, ya que había conseguido a los técnicos y teníamos el dinero necesario, así que no me preocupé demasiado por el tema. Suspiro. ¿Es mucho pedir que algo simplemente funcione bien por sí solo? El Imperio Mexicano carece totalmente de experiencia en la industria naval. Los españoles no eran tontos, y nunca permitieron que sus colonias desarrollaran una marina poderosa. Así que, aunque trajimos técnicos de España, pensar que la construcción del astillero avanzaría sin problemas fue una ilusión de mi parte. Este maldito Imperio Mexicano requiere mi atención en absolutamente todo. También tengo que lidiar con las tribus comanches y los mayas. No me queda más opción. Fortalecer nuestra armada es demasiado importante. Entendido, padre. Aunque es un poco desalentador tener que encargarme personalmente de algo que pensé que estaría resuelto, ha llegado el momento de sentar las bases para el incremento de nuestro poder naval. Capítulo 47. Es una tarea necesaria, así que, aunque la haga, será mejor negociar algo a cambio. El camino que le queda por recorrer al Imperio Mexicano es todavía largo. Muchas de esas áreas requieren el apoyo del gobierno, y aunque hasta ahora ha sido frustrante, he aguantado. Padre, a cambio de ayudar con la construcción del astillero, me gustaría que apoyaras la reforma del sistema de medidas. Resolver ese problema también ayudará mucho en la construcción del astillero. ¿Sistema de medidas? ¿Te refieres al sistema de yardas y libras? Ese sucio sistema imperial de medidas aún se utiliza en nuestro Imperio Mexicano. El sistema de yardas y libras tiene muchas deficiencias, siendo una de las principales que no está basado en el sistema decimal. Cada unidad utiliza diferentes bases, como el sistema duodecimal, hexadecimal o cuaternario, lo cual es extremadamente molesto. Otro problema es que las unidades como la pulgada, derivada del ancho del pulgar de un hombre, y el pie, basada en la longitud del pie humano, no tenían un estándar claro en esta época, lo que resultaba en falta de precisión. Sí, estoy proponiendo implementar el sistema métrico, inventado en Francia. Pasé un buen rato explicando a mi padre las ventajas del sistema métrico. Las desventajas del sistema de yardas y libras son precisamente las fortalezas del sistema métrico, la existencia de un estándar claro que se aplica de manera uniforme, sin importar las características del objeto en cuestión. Además, todos los cálculos de longitud, superficie, volumen y masa se basan en el sistema decimal, lo que facilita la conversión y la compatibilidad entre unidades. Por lo que dices, parece que tiene bastantes ventajas como sistema de medidas, pero dudo que sea algo que pueda resolverse solo con una orden administrativa. Es cierto, no es algo que se pueda implementar solo con un decreto. Se necesitaría una ley para introducir el sistema métrico.
Si el emperador simplemente declarara que cambiaría el sistema de medidas, habría una enorme resistencia. El sistema de medidas afecta a áreas cruciales como la actividad económica, la administración y los impuestos. Desde la antigüedad, unificar el sistema de medidas en todo un país se ha considerado un gran logro. Esa es también la razón por la que lo he pospuesto hasta ahora. Al igual que con la ley sobre la bolsa de valores, esta no es una legislación que los republicanos aceptarían fácilmente. Si se implementa con éxito, se convertiría en un gran logro, y los republicanos se opondrían fuertemente. En el pasado, con los conservadores y los republicanos repartiéndose el poder casi a partes iguales, habría sido necesario hacer grandes concesiones a los republicanos para aprobar una ley como esta. Pero ahora las cosas han cambiado. A diferencia de antes, la Asamblea actual está dividida en aproximadamente un tercio para los imperialistas, los terratenientes y los republicanos. Los terratenientes y republicanos ya no quieren que el poder del imperio crezca, por lo que se opondrán a cualquier logro que fortalezca a la familia imperial. Sin embargo, ahora hay espacio para negociar. Si simplemente dejo que el tiempo pase, el sistema métrico eventualmente se impondrá en todo el mundo y las deficiencias del sistema de yardas y libras quedarán expuestas. Lo que llevará a México a adoptar naturalmente el sistema métrico. Pero todavía estamos en una época en la que el sistema métrico no es muy conocido. Padre, si puedes movilizar al partido imperialista, me encargaré del resto. Veo que tienes un plan. Muy bien. Adoptar un sistema de medida superior beneficiará enormemente al país. Gracias, padre. Con eso, me dirigí a buscar al diputado Pedro González, quien, debido a una gran deserción en la cúpula republicana, se había convertido de repente en el líder del Partido Republicano. Es un auténtico republicano, pero no es alguien con quien no se pueda razonar. Mucho mejor que ese idiota del presidente Rafael. Así que, si apoyamos la introducción de ese sistema de medidas llamado métrico, ¿nos apoyarás en la reforma de las leyes sobre las universidades?, preguntó Pedro. Exactamente. ¿No crees que es ridículo que más de la mitad de las materias de cualquier carrera estén relacionadas con la Iglesia? Y también, considerando el vasto tamaño de nuestro imperio mexicano, ¿no crees que el número y la escala de nuestras universidades son lamentablemente insuficientes? Sí, eso es cierto, respondió, reflexionando por un momento. ¿Es el sistema métrico realmente tan impresionante como para justificar el caos que causaría su adopción? No me parece que el sistema de yardas y libras sea tan malo. Como buen republicano, apoya de inmediato la secularización de la educación, pero es prudente en su análisis. Tal como lo había notado en nuestra primera conversación en la fiesta, parecía ser una persona con talento. Así que, al igual que hice con Agustín I, pasé varios minutos explicándole de manera detallada la barbarie del sistema de yardas y libras y las ventajas incomparables del sistema métrico. Está bien, dijo finalmente. Nos dimos la mano. Esta es la diferencia con los republicanos de antes. Ahora puedo negociar políticas que beneficien a la República, no solo por intereses personales. Además, la reforma educativa es algo que yo también deseaba. De hecho, acababa de asegurar la aprobación de 2 leyes que quería. Esto no es todo. Entre las leyes que tengo planeado impulsar, hay varias que los republicanos podrían encontrar atractivas. Eso significa que puedo mantener negociaciones constantes. Después de despedirme del diputado Pedro, envié de inmediato a alguien a Francia para comprar el patrón del sistema métrico. En esta época, el estándar del metro era una barra de platino fabricada en 1799 en Francia, mientras que el kilogramo era un cilindro de platino. Planeo solicitar copias de estos estándares. Francia ya estaba interesada en promover el sistema métrico en otros países, y como les ofreceré una compensación justa, no tendrán motivos para rechazar la petición. He ordenado que utilicen el barco más rápido, por lo que deberían regresar antes de que comience la construcción del astillero. Es hora de volver a los campos de batalla del desarrollo territorial. Puerto de Veracruz.
Es el puerto más importante de México y la ciudad donde se instaló el segundo tramo ferroviario. También es la ciudad donde, en la historia original, el general Santa Anna llegó a ser presidente en esta época. Alteza, es la segunda vez que nos encontramos. He escuchado que se quedará un tiempo en Veracruz. Me gustaría verle más a menudo, dijo Santa Anna al acercarse nada más llegar yo. Un placer verlo. Sé que conoce bien Veracruz, general, así que le pido su apoyo, respondí. Ja, 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 solo de la orden, Alteza, respondió con una sonrisa. Decidí ser cortés, ya que intentaba ganarse mi favor, pero lo importante aquí es el astillero. Apenas dejé mi equipaje, me dirigí directamente a inspeccionarlo. ¿Es esto el resultado de 4 años de trabajo? 4 años es mucho tiempo. En ese mismo tiempo, yo he construido más de 400 kilómetros de ferrocarril y una presa de tamaño mediano. ¿Y ellos solo han hecho esto? Lo siento mucho, respondió uno de los responsables. Suspiro. No puedo recuperar el tiempo perdido, así que enojarme no servirá de nada. Bueno, al fin y al cabo, no teníamos un astillero adecuado desde el principio, y aunque trajimos a técnicos navales, no esperábamos que supieran cómo construir un astillero. Lo siento, pero tendremos que derribar esto y empezar de nuevo. ¿Qué está diciendo? ¿De verdad cree que esto es un astillero? ¿Acaso este pequeño lugar es digno de ser el astillero de nuestro gran imperio mexicano? Mis disculpas. El astillero era un desastre. Era poco más que una estructura de madera con capacidad para construir 2 barcos, equipada con grúas de madera. Había piezas y escombros de madera esparcidos por todas partes, en un caos total. Parece más el taller improvisado de un aficionado que un astillero real. Los técnicos navales saben cómo construir barcos, no astilleros. Además, el personal de la Armada Mexicana tampoco tiene ningún conocimiento sobre construcción naval. En resumen, no teníamos ni las bases ni las personas que supieran qué hacer. Debieron haber pedido ayuda antes. Aunque, supongo que debo alegrarme de que al menos lo hayan hecho ahora. Alteza, parece que la situación es grave, dijo Diego. Diego había regresado recientemente a mi equipo como asistente, después de haber terminado algunos asuntos en California. Sí, derribaremos todo y comenzaremos desde cero. Vamos a inspeccionar los alrededores primero. Sí, Alteza. Si el lugar es inutilizable, no necesariamente tiene que estar aquí. Decidí explorar todo Veracruz. Esto no es solo un problema del astillero. Todo el puerto está en pésimas condiciones. Estoy de acuerdo, Alteza, confirmó Diego. Cuando regresé de Inglaterra, ya me había dado cuenta de que el puerto de Veracruz era más pequeño de lo que debería ser, pero no esperaba que estuviera en una situación tan grave. ¿Por qué están aquí los barcos de guerra que trajimos de España? Aunque Veracruz es el principal puerto de nuestro imperio mexicano, su tamaño no está a la altura de su título, y encima cumple también funciones de puerto militar. Como resultado, el puerto ha estado sufriendo una sobrecarga severa, incapaz de manejar el aumento masivo de inmigración y comercio en los últimos años. Regresé a mi alojamiento. Tendremos que rediseñar toda esta ciudad, dije. Otro gran proyecto, comentó Diego. Sí. El problema es que, aunque me encargaré del diseño principal y podemos traer a unos cuantos arquitectos de Ortega Construcciones, la verdadera cuestión es de dónde sacar a los trabajadores para la construcción. Bueno, dado que ya escasea la mano de obra, lo único que podemos hacer es ofrecer salarios más altos para atraer trabajadores, sugirió Diego. Me quedé pensando. Con la industrialización en marcha, un aumento en los salarios era inevitable, pero si los sueldos subían demasiado rápido, la estabilidad social podría verse comprometida. Sin embargo, tanto el puerto como el astillero son proyectos de vital importancia. ¿Qué hacer? Creo que puedo ayudarte con ese problema, dijo una voz familiar. Cecilia. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sorprendido.
Tan extraño es que una esposa visite a su marido, respondió ella, sonriendo. Miré alrededor. Aunque no era como cuando estábamos en Morelia, alojándonos en tiendas de campaña, la habitación no era exactamente digna de un príncipe heredero. Puede que no te sientas cómoda aquí, le dije, preocupado. En absoluto. Me encanta que podamos pasar más tiempo juntos, respondió con una sonrisa que iluminó la habitación, volviendo el espacio menos sombrío. ¿Te han permitido venir desde la familia imperial?, le pregunté, refiriéndome a mi madre. ¿Cómo es que había permitido que Cecilia viajara hasta Veracruz? Bueno, dijo Cecilia, algo avergonzada. Tras dar varias vueltas al tema, me explicó que mi madre estaba preocupada porque, con tantos viajes míos por todo el país, no habíamos hecho progresos en cuanto a la sucesión. Ah, madre, siempre pensando en esas cosas, pensé. ¿Y cómo piensas ayudarme?, pregunté, cambiando de tema. Tuve mi propia negociación con mi padre. Después de todo, me casé con la familia imperial, así que le pedí que dejara de retener a los trabajadores de las granjas con salarios miserables. Especialmente ahora que ya no los necesita tanto con la llegada de las cosechadoras mecánicas, explicó. Era una referencia a los efectos secundarios de la mecanización agrícola. Muchos campesinos en la península de Yucatán no podían trasladarse a las ciudades y se veían obligados a trabajar en las granjas en condiciones precarias. ¿No será difícil traerlos hasta aquí?, pregunté. Mi padre se ha ofrecido a transportarlos en barco, respondió. Eso significaba que podían ser trasladados en barco desde la península de Yucatán hasta Veracruz y luego viajar en tren hacia Ciudad de México. Eso podría ayudar, pero ¿no es solo de las granjas de tu familia? Me temo que no será suficiente, comenté. Creo que serán unos 3.200 trabajadores. ¿No es suficiente?, preguntó Cecilia. 3200. ¿Tantos? ¿Cuánto terreno posee tu familia exactamente? Tengo entendido que son unos 90.000 acres, dijo. 90.000 acres. Eso era bastante impresionante. Para ponerlo en perspectiva, la hacienda más grande en la lista de propiedades confiscadas durante la expropiación de tierras de la península, perteneciente a don Sebastián, tenía 123.000 acres. Con propiedades de entre 10.000 y 100.000 acres siendo comunes en esa época, definitivamente su familia era una de las más ricas del Imperio Mexicano. Es impresionante. Con 3.200 personas, al menos podemos empezar. Los contrataré a todos a través de Ortega Construcciones. Gracias, le dije. Yo también te agradezco, respondió Cecilia con una sonrisa. Aunque se tratara de mano de obra considerada innecesaria, no debió ser fácil para ellos renunciar a trabajadores que podían mantener con salarios mínimos, apenas dándoles lo suficiente para comer. Cecilia realmente había hecho un gran esfuerzo. Ojalá las otras haciendas de la península de Yucatán hicieran lo mismo. Si empiezo a retirar campesinos de la península, el valor de los que queden aumentará proporcionalmente. En este momento, gracias a la introducción de las cosechadoras mecánicas, hay un exceso de mano de obra, lo que permite a las haciendas pagar sueldos miserables. Pero si reduzco ese exceso de trabajadores, el equilibrio se restablecerá. Si logramos eso, evitaríamos la guerra de castas que ocurrió en la historia original. Espera un momento, ¿no podría darles algún incentivo a los otros hacendados para que también se beneficien de esto? De todas formas, con la mecanización, esa mano de obra ya no es tan necesaria. Aunque, claro, es mejor tenerla que no tenerla. ¿Pero es mejor que el dinero en efectivo? No son esclavos, así que no pueden ser comprados o vendidos, pero incluso en tiempos modernos existe la intermediación laboral. Si ofrezco una compensación económica como tasa de recomendación por cada campesino que cedan, ¿no sería una buena solución para ellos? Desde la perspectiva de los campesinos, trabajar para nuestra empresa sería mucho mejor que seguir en las haciendas, donde apenas reciben 1 o 2 comidas al día. Poco a poco, mi idea comenzaba a tomar forma.
No tengo por qué limitarme solo a la península de Yucatán. Este método podría aplicarse a todo el sur de México. Diego, tráeme algo de papel para escribir. Había encontrado una manera de asegurar una gran cantidad de mano de obra y, al mismo tiempo, prevenir una posible rebelión en la península de Yucatán. Diego me trajo el papel. De inmediato comencé a escribir la carta.